Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de bordeles y los echó del templo. Con todas sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y lo conviertan en un mercado, la casa de mi Padre. En ese momento sus espíritus se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este día confiando plenamente en la gracia de Dios, en que este día es un día de bendición. Y el día de hoy tenemos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, es la primera en antigüedad y dignidad. Su nombre original es la Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo y el principio el fundamento de la unidad. Y precisamente el Evangelio del día de hoy, tomado de San Juan, nos habla de ese templo, mi querido hermano. Jesús, al llegar al templo, se encontró con un desorden total, pues dentro de ese templo se encontraban vendedores de todo tipo, cambistas, vendedores de bueyes, ovejas. Había todo menos ahí un espacio, un lugar para la oración. Y esto totalmente lastima e indigna a Jesús. El apóstol San Juan nos relata que en ese momento Jesús hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, por algo que él sabía que estaba mal y que tenía que corregir. Sin embargo, todos los que aquí se encontraban quedaron totalmente indignados, pues nunca habían visto a Jesús enojado, molesto. Y se decían unos a otros: ¿qué autoridad tiene este hombre para actuar de esa manera? Para reprendernos, para echarnos de la casa de Dios. Ante estas interrogantes, Jesús le responde: destruyan el templo y en 3 días lo reconstruían. Replicaron: 46 años nos llevó construir este templo y tú en 3 días lo vas a hacer. Este es uno de los evangelios más emblemáticos, mi querido hermano, que en algún momento nos pueden confundir, como confundía a los discípulos de Jesús, como confundía a los fariseos, a los escribas y a los que se encontraban con él en ese momento. Sin embargo, Jesús
al referirse, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, se refería a él, al templo de Jesús. Porque Jesús sabía que iba a ser aprendido, que iba a ser acusado falsamente. Porque como no tenían ninguna base en lo que decían de él, buscaron aliados para matarlo, para darle muerte. Injustamente, porque te repito, mi querido hermano, no tenían nada con qué poderlo acusar. Por eso fueron astutos según ellos. Para el mundo fueron astutos porque pusieron trampas y Jesús nunca cayó en ese tipo de trampas. Porque todo el tiempo lo estuvieron persiguiendo, porque todo el tiempo estuvieron haciéndolo quedar mal ante la gente, y Jesús, de una manera ecuánime, de una manera justa, siempre hizo frente a todas las acusaciones. Recordemos cuando Jesús perdona a aquella mujer que está a punto de ser apedreada. Y es Jesús el quien se pone de frente y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En este momento dignifica a la mujer, la levanta y le invita a la conversión al decirle: levántate, ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. ¿Cuántas sanaciones se dieron el día sábado? Donde los escribas, donde los fariseos le decían: ¿está permitido sanar, curar en sábado? Y Jesús siempre dejó en claro que lo más importante es el amor al prójimo. Fuera sábado o fuera el día que fuera, siempre estaba primero el prójimo. Siempre va a estar primero el hacer el bien. Y eran cosas que a ellos no les parecían. Ellos querían hacer que la gente cargara grandes responsabilidades, que siguieran la ley, pero eran incapaces ellos mismos de llevar estas acciones. ¿Y qué nos encontramos el día de hoy? Cómo al Jesús sacar a esas personas del templo, lo primero que hacen es murmurar. Bueno, ¿y quién es este para que venga y se comporte de esta manera? Veían como un escándalo el que Jesús los haya echado del templo, pero no veían como un escándalo abusar de la gente, no veían como un escándalo apoderarse de los bienes de los demás, no veían como un escándalo abusar de las viudas. Eso lo veían bien, abusar del pobre, sacar del provecho de los demás. Eso era correcto, pero no era correcto el hecho de que Jesús lo reprendiera porque le estaban dando un mal uso a la casa del Padre, al templo. Por eso Jesús les dice: destrúyanlo y en 3 días lo reconstruiré, porque hablaba de su pasión, muerte y resurrección. El Evangelio nos muestra que cuando todo esto pasa, los discípulos recuerdan aquellas palabras de Jesús. Hacen esa conexión de que Jesús se refería a Él mismo. ¿Y qué podemos aprender de este Evangelio, mi querido hermano? Debemos de aprender que tú y yo somos templo vivo de Cristo. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro interior? Si Jesús viniese a visitar nuestro templo, ¿cómo le recibiríamos? Sería un templo limpio, sería un templo pulcro, sería un templo lleno de la gracia de Dios, o sería un templo donde habitan muchos demonios, donde habita el pecado, donde habita la gula, la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la frialdad, la mezquindad. Y también vendría Jesús a sacar todos esos demonios.
¿Cómo se encuentra nuestro templo? ¿O se encuentra verdaderamente limpio, dispuesto a recibirle? ¿Se encuentra realmente habitable para que Jesús reine en cada uno de nosotros? Hoy es un día para reflexionar, mi querido hermano. Primero que todo, para aceptar a Cristo como Rey de nuestra vida. En segundo lugar, para preparar ese templo. Y si traemos un desorden en nuestro interior, si traemos un puñado de pecados, un puñado de demonios, acudir al sacramento de la reconciliación y sacar todo aquello que no nos sirve y que está carcomiendo nuestra alma y nuestra paz interior. Purificar ese templo, pedirle a Jesús que purifique nuestro templo, que limpie nuestro interior de toda malicia, de toda maldad. Y que así como Él expulsó a esos vendedores, nos purifique y haga de nosotros un templo digno donde pueda habitar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos en este día, mi querido hermano, pidámosle al Padre que sepamos nosotros glorificarle por medio de nosotros mismos, por medio de nuestro templo espiritual, para que sea un templo vivo, un templo de Cristo, un templo del bien y un templo del amor de Dios. Paz y bien, mi querido hermano, que tengas un bendecido martes.